Quinto capítulo. La trascendencia de la conciencia por Viktor Frankl. Al hablar en el capítulo anterior de la interpretación analítico-existencial de sueños, hemos venido a dar con el hecho psicológico de la religiosidad inconsciente o en su caso reprimida. Nuestro propósito ahora es mostrar hasta qué punto los resultados psicológicos del análisis existencial corresponden también a sus expectativas ontológicas. De hecho, tal es el caso, puesto que el análisis existencial de la conciencia, como lo hemos abordado en el capítulo procedente, deberá por fuerza desembocar, si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias. Es un hallazgo de suma importancia que ya desde ahora quisiéramos designar con el nombre de trascendencia de la conciencia. Ahora bien, para explicar lo que significa esta trascendencia de la conciencia, hemos de partir de los siguientes hechos. Toda libertad tiene un de qué y un para qué. Si preguntamos ¿de qué es libre el hombre?, la respuesta es de ser impulsado, es decir, que su yo tiene libertad frente a su ello. En cuanto a para qué el hombre es libre, contestaremos para ser responsable. La libertad de la voluntad humana consiste, pues, en una libertad de ser impulsado para ser responsable, para tener conciencia. Este hecho, con su doble aspecto, lo viene a describir del mejor modo posible la sencilla frase imperativa de María von Ebner: sé dueño de tu voluntad y siervo de tu conciencia. De esta exigencia ética vamos nosotros a partir para explicar lo que entendemos por trascendencia de la conciencia. He aquí la forma que toman nuestras reflexiones. Sé dueño de tu voluntad. Dueño de mi voluntad lo soy, ya por el hecho de ser hombre, pero con la condición al mismo tiempo de entender debidamente mi ser hombre, de comprenderlo precisamente como ser libre, de concebir todo lo que el ser existente como plenamente responsable. Empero, si además ha de ser siervo de mi conciencia, más aún, si he de poderlos ser en absoluto, la conciencia entonces debe ser otra cosa, algo distinto de mí mismo. Tiene que ser algo que esté por encima del hombre. Este hombre que escucha la voz de la conciencia tiene que ser algo extrahumano. Dicho de otra manera, solo podré ser siervo de mi conciencia, sí, al entenderme a mí mismo. Entiendo esta última como un fenómeno que trasciende mi mero ser hombre, y por tanto me comprendo a mí mismo, comprendo mi existencia a partir de la trascendencia. Así pues, no he de concebir el fenómeno de la conciencia simplemente de su facticidad psicológica, sino en su trascendentalidad esencial. Solo puedo, por tanto, ser propiamente siervo de mi conciencia, cuando el intercambio con ésta es un auténtico diálogo, por consiguiente más un mero monólogo, cuando mi conciencia es algo más que mi propio yo, cuando es portavoz de algo distinto de mí mismo. Nos equivocamos, pues, en nuestro modo de expresarnos cuando hablamos de una voz de la conciencia. ¿Por qué? Según lo dicho, la conciencia no podría tener voz, ya que ella misma es voz, voz de la trascendencia. Esta voz la escucha el hombre solamente, pero no procede de él. Al contrario, solo el carácter trascendente de la conciencia nos permite comprender por primera vez al hombre, y en especial su personalidad, en un sentido muy profundo. A esta luz la expresión persona vendría a adquirir un nuevo significado, puesto que ahora podríamos decir que en la conciencia de la persona humana hay una instancia extrahumana. ¿Qué instancia sea esta? No lo podemos descubrir a partir de aquí, solo en relación con la problemática del origen de la conciencia o con su raigambre trascendental. Pero al menos puede muy bien afirmarse que también esta instancia extrahumana ha de ser forzosamente de carácter personal. Ahora bien, esta conclusión ontológica no puede menos de remitirnos a aquello que llamaríamos una fiel reproducción o reflejo de la persona humana. La conciencia como hecho psicológico inminente nos permite, pues, ya por sí misma la trascendencia.
Es decir, que solo puede entenderse a partir de la trascendencia, únicamente como un fenómeno del mismo de alguna manera trascendente, del mismo modo que el ombligo humano considerado por sí mismo no parecería tener sentido, porque ha de entenderse solamente a partir de la prehistoria del hombre, o mejor todavía, en su historia antes de nacer, y considerarse como un resto en el hombre que trasciende a este último y lo remite a su procedencia del organismo materno en que fue formado. Así también la conciencia solo puede entenderse en su sentido pleno cuando la concebimos rompiéndola a un origen trascendente, mientras contemplemos al hombre dentro de la ontogenia biológica como a individuo considerado en sí mismo, sin tratar de comprenderlo a partir de sus orígenes. No nos será posible entender todos los aspectos de su organismo de la misma manera. Tampoco dentro de la ontología del hombre podemos comprender todos sus aspectos, y en especial la conciencia. Así no recurrimos a un origen trascendente. La conciencia solo se nos hace comprensible a partir de una región extrahumana y solo, por lo tanto, propia y plenamente cuando comprendemos al hombre en su condición de criatura. De tal modo que podríamos decir, como Señor de mi voluntad soy creador, como siervo de mi conciencia soy criatura. En otras palabras, para explicar la condición humana de ser libre basta la existencialidad. Para explicar la condición humana de ser responsable, debo, empero, remitirme a la trascendentalidad del tener conciencia. De este modo la conciencia, que ya desde un principio hemos considerado como modelo del inconsciente espiritual, se convierte en una especie de punto clave en donde se nos revela la esencial trascendencia de este inconsciente espiritual. El hecho psicológico de la conciencia es, pues, solo es el aspecto inmanente de un fenómeno trascendental, la pieza que penetra como una cuña en la inmanencia psicológica. La conciencia es solo el lado inmanente de un todo trascendental, que como tal desborda el plano de la inmanencia psicológica, es decir, precisamente trasciende dicho plano. De aquí se sigue lógicamente que la conciencia nunca puede proyectarse sin violencia desde el ámbito de lo espiritual al plano de lo anímico, como tratan en vano de hacerlo todas las explicaciones del psicologismo. Se ha dicho que ya la conciencia es la voz de la trascendencia y que por lo tanto ella misma es trascendente. Así pues, el hombre irreligioso no es sino aquel que ignora esta trascendencia de la conciencia, porque también el hombre irreligioso tiene, en efecto, conciencia, también él tiene responsabilidad, solo que no pregunta más allá, no pregunta ni por él, ante qué, de su responsabilidad, ni por el dónde de su conciencia, mas esto no debe extrañarnos. En el primer libro de Samuel se describe cómo el joven Samuel dormía una noche en el templo al lado del sumo sacerdote Eli. De repente lo despierta una voz que lo llama por su nombre. Entonces se levanta y se dirige a Eli para preguntarle qué es lo que quiere de él. Pero el sumo sacerdote, que no era quien le había llamado, le manda que se vuelva a acostar. Lo mismo se repite por segunda vez, y solo a la tercera el sumo sacerdote aconseja al muchacho que, si oye que de nuevo lo llaman por su nombre, se levante y diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Incluso, pues, el profeta, siendo todavía un adolescente, ignora como tal la llamada que le viene a la trascendencia. ¿Cómo podrá entonces un hombre ordinario reconocer sin más el carácter trascendente de esa voz con que le habla su conciencia? ¿Y cómo habrá de extrañarnos que en general no vea en esa voz que resuena en él sino algo fundamentado en su propio ser? El hombre irreligioso es, por consiguiente, aquel que acepta su conciencia en la facticidad psicológica de ésta, el que ante este hecho prácticamente se detiene en lo mero inmanente, es para, por decirlo así, antes de tiempo. En efecto, considera la conciencia como una cosa última, como la última instancia ante la cual ha de sentirse responsable. Sin embargo, la conciencia no es el último ante el que del ser responsable, no es una ultimidad, sino una penultimidad.
El hombre religioso se ha detenido antes de tiempo en su camino en busca del sentido porque no ha ido, no ha preguntado más allá de la conciencia. Es como si hubiera llegado a la cumbre inmediatamente inferior a la más alta. ¿Por qué no sigue adelante? Porque no quiere dejar de seguir teniendo tierra firme bajo sus pies, porque la verdadera cima se esconde a la vista, se halla oculta por la hierba, y en esta niebla, en esto desconocido, nuestro hombre no se atreve a internarse. A ello solo se atreve precisamente al hombre religioso. ¿Qué puede, sin embargo, impedir que ambos, allí donde el uno se queda parado y el otro se decide a emprender la ruta final, se despidan mutuamente sin rencor? Justamente el hombre religioso debiera también ser capaz de respetar esta decisión negativa de su semejante. Debiera no solo reconocerla como posibilidad de principio, sino igualmente aceptarla como realidad de hecho, porque precisamente el hombre religioso ha de saber que la libertad de tal decisión ha sido querida y creada por Dios. En efecto, hasta tal punto el hombre es libre, ha sido hecho libre por su Creador, que esta libertad es una libertad hasta el no. Va tan lejos que la criatura puede decidirse aún en contra de su propio Creador, puede incluso negar a Dios. A decir verdad, el hombre a veces se contenta con negar solamente el nombre de Dios, con arrogancia habla entonces de lo divino o de la divinidad, y aún a esta última preferiría dar un nombre particular u ocultarla a toda costa con expresiones vagas y nebulosas de tinte panteístico. Pues así como se requiere un poco de valentía para confesar abiertamente algo, una vez que se ha conocido también se requiere un poco de humildad para llamar a eso mismo con la palabra en que los hombres vienen utilizando desde hace miles de años, simplemente con la palabra Dios. Hasta aquí hemos tratado principalmente del ante qué, de la responsabilidad humana, y hemos visto cómo el planteamiento ético de esta cuestión se convierte en religioso. Pero la conciencia no solamente nos remite a la trascendencia, sino que brota también dentro de la misma trascendencia, es, por tanto, ónticamente irreducible. Para salir de la problemática del origen de la conciencia no existe camino alguno psicológico o psicogénico, sino únicamente ontológico. Ya Hebel dejó constancia de la inutilidad de todos los intentos llevados a cabo en pro de la reducción óntica de la conciencia, es decir, de la solución óntica al problema de su ¿de dónde?, al escribir Wertrich en la carta de 1875 lo que sigue. La conciencia está en aguda contradicción con la totalidad de los fines que se asignan al hombre desde el punto de vista del materialismo. Y aun cuando pudiera basarse en ella, el instinto de conservación de la especie en el sentido de un regulador o correctivo de lo individual, cosa que sucederá tarde o temprano, si es que no ha sucedido ya, no es por este hecho que podrá explicar ni tampoco anular. Ahora bien, lo que Hebel profetizó aquí ha ocurrido ya de hecho, y el psicoanálisis precisamente se debe al haber intentado explicarla por la impulsabilidad, el haber querido reducirla a esta última. El psicoanálisis llama a la conciencia superyo, y este superyo lo deriva de la introyección, de la imagen del Padre. Pero así como es posible derivar el ello del yo, tampoco el superyo puede derivarse del yo. Nos hallamos aquí más bien ante una doble aporia, por parte de la existencialidad del yo, y por otra, la trascendentalidad del llamado superyo. Respecto al primer caso ya hemos visto que el ser responsable, existencial, del hombre jamás podrá reducirse a un ser impulsivo, que el yo nunca puede derivarse de la impulsividad, que el concepto de los impulsos del yo es más bien una idea llena de contradicciones en sí misma. Jamás podrían los impulsos reprimirse, censurarse o sublimarse a sí mismos. Y aun cuando existiera una energía impulsiva capaz de contener o encauzar la propia impulsividad, eso mismo tampoco podría derivarse de la impulsividad propiamente dicha. Ahora bien, de la misma manera que el ello no puede reprimirse a sí mismo, tampoco el yo puede ser responsable ante sí mismo.
El yo nunca puede ser su propio legislador ético, así que en definitiva tampoco puede haber un imperativo categórico autónomo, ya que todo imperativo categórico ha de estar a fin de cuentas legitimado por la trascendencia y no por la inmanencia. Su carácter categórico está y coincide con una trascendencia suya, y por tanto no puede derivarse de una inmanencia. Al decir en efecto que el yo es fundamentalmente ser responsable, en contraste con el ello que es impulsivo, no se afirma ni mucho menos que este yo responsable sea responsable solo ante sí mismo. Ser libre es poca cosa, no es nada, sin un ¿para qué? Pero ser responsable tampoco es todo sin un ante qué. Por consiguiente, del mismo modo que los impulsos, no puede derivarse la voluntad. Tampoco el querer puede derivarse en el deber, ya que recordemos las bellas palabras de Goethe: todo querer solo es un querer precisamente porque debiéramos. El deber se presupone pues siempre de alguna manera a todo querer. El deber procede ontológicamente al querer, porque así como yo solamente puedo responder si me han preguntado, así como toda respuesta hace necesario un ¿a qué? Y este ¿a qué? Ha de ser anterior a la respuesta misma. Así también el ante qué de toda responsabilidad procede a la responsabilidad misma. Mi deber tiene que presuponerse en cuanto que debo querer. Ningún superyo, ningún ideal del yo podrá actuar eficazmente si procediera simplemente de sí mismo, si solo fuese un modelo concebido y creado por mí y no de alguna manera ya dado, encontrado. Nunca podría tener efecto si se tratara únicamente de mi propia inversión. Y en cuanto Jean-Paul Sartre dice que el hombre es libre y le pide que elija, que se invente a sí mismo, que el hombre idee al hombre, cuando esto quiere decir que el hombre puede inventarse a sí mismo sin intervención de algo procedente de una religión esencialmente extrahumana, debemos preguntarnos: ¿no se parece semejante comienzo al truco indio de la soga? Con este truco el fakir quiere hacer creer que el muchacho sería capaz de trepar por la soga que él ha lanzado al aire. De esta misma manera el hombre, según Sartre, proyecta o lanza su deber ser hacia la nada sin un punto alguno de apoyo que le venga de otra parte, y cree que así, a partir de esta propia proyección, de este modelo que él mismo se ha trazado, el hombre puede seguir trabajando por perfeccionarlo y desarrollarlo. Ya vemos que esto no es sino un psicoanálisis ontologizado, una ontologización de la teoría psicoanalítica del superyo. Lo que el psicoanálisis afirma es más ni menos lo siguiente: el yo se saca a sí mismo de la ciénega del ello, haciéndose al menchón el superyo. En realidad, Dios no es una imagen del Padre, sino el Padre de una imagen de Dios. Para nosotros es el Padre el prototipo o imagen ideal de toda divinidad, sino más bien exactamente lo contrario. Dios es el prototipo de toda paternidad. El Padre solo es el primero ontogenética, biológica y biográficamente, pero Dios es el primero ontológicamente. Así pues, psicológicamente la relación de hijo-padre es, sí, anterior a la relación del hombre con Dios, pero ontológicamente la primera no es modelo para la segunda, sino al revés. Considerando las cosas ontológicamente, mi Padre carnal, que me ha engendrado, es el primer representante, en cierta manera solo causal, aquel que lo ha engendrado todo, desde el mismo punto de vista ontológico. Mi creador natural es pues únicamente el primer símbolo y de algún modo también la imagen del creador sobrenatural de toda naturaleza.